Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número 1 de chismes, exclusivas y análisis profundo del mundo del espectáculo otomano. Hoy, como lo prometimos, vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, indirectas y potenciales reconciliaciones de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, están todos igual de ansiosos que yo por saber qué está pasando realmente entre estos dos tortolitos. ¿Es solo humo o hay fuego real bajo la superficie? ¿Estamos a punto de presenciar el renacimiento de un amor de película, o este culebrón turco llegó a su capítulo final? Antes de que nos lancemos de lleno a desentrañar este misterio, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si aman el drama, las teorías conspirativas y las exclusivas jugosas, asegúrense de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Y por supuesto, déjenos un me gusta si están listos para descubrir la verdad detrás de Kerem y Hande, reconciliación o adiós definitivo. Ahora sí, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de especulaciones, fuentes cercanas y quizás alguna que otra sorpresa. Recordemos un poco para poner a todos en contexto. Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con pasión, talento y por supuesto, un romance que cautivó a millones. Su historia de amor, nacida en los sets de grabación de Senkalkam, fue como un cuento de hadas moderno. La química era innegable, las miradas lo decían todo y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Confirmaron su relación, se convirtieron en la pareja del momento, inundaron las redes sociales con fotos adorables y momentos románticos. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en esas conexiones que trascienden la pantalla. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. De repente, como un trueno en una noche de verano, llegaron los rumores de crisis. Indirectas en redes sociales, fotos borradas, fuentes cercanas que confirmaban la separación, el corazón de los fans se hizo pedazos. Oficialmente nunca se dieron detalles concretos de las razones detrás de la ruptura. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presión mediática, la verdad, un misterio que aún hoy intentamos descifrar. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Kerem enfocado en su carrera internacional, buscando nuevos horizontes en Hollywood. Hande consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando exitosas series y colaborando con importantes marcas. Pero a pesar de la distancia física y de la supuesta separación, la sombra de su romance siempre ha estado presente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, los rumores de reconciliación han resurgido con fuerza. ¿La razón? Una serie de eventos y coincidencias que han alimentado la esperanza de los fans. Primero están las indirectas en redes sociales. Tanto Kerem como Hande han publicado fotos y mensajes que, según los más observadores, podrían estar dirigidos el uno al otro. Pequeños detalles, frases ambiguas, lugares similares, todo suma a la teoría de que hay algo más que una simple amistad. Por ejemplo, Hande publicó una fotografía de un atardecer en un lugar que muchos identificaron como un sitio que Kerem solía frecuentar. Kerem, por su parte, compartió una cita sobre segundas oportunidades y la importancia de perdonar. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Señal? Muchos creen que sí. Luego están las fuentes cercanas. Sabemos que siempre hay gente que asegura saberlo todo, pero en este caso, varias fuentes que han demostrado ser confiables en el pasado han insinuado que Kerem y Hande han estado en contacto de nuevo. Se dice que han tenido conversaciones privadas, que han intentado limar asperezas y que incluso han pasado tiempo juntos lejos de las cámaras. Una de estas fuentes, un periodista de espectáculos muy conocido en Turquía, afirmó recientemente que la puerta no está cerrada del todo, y que hay una posibilidad real de reconciliación. Estas declaraciones, obviamente, han desatado la locura entre los fans. Pero seamos realistas, también hay que considerar la otra cara de la moneda. Podría ser que todo esto sea simplemente una estrategia mediática para mantener el interés del público. Kerem y Hande son conscientes de la atención que generan juntos y podrían estar utilizando esta situación para impulsar sus carreras. La maquinaria del marketing, mis queridos cotillas, es poderosa, y no dudaría en usar la nostalgia y el deseo de los fans para mantener a estos dos nombres en boca de todos. Pensemos en las marcas con las que trabajan, en los proyectos futuros, una reconciliación es oro puro para las relaciones públicas. También es posible que sean simplemente amigos.
Después de todo, compartieron una experiencia muy intensa y es natural que mantengan una relación cordial. Las indirectas podrían ser malinterpretadas y las fuentes cercanas podrían estar exagerando la situación. Recordemos que los periodistas del corazón, a veces, pintan con brocha gorda para vender más revistas y conseguir clics. La línea entre la amistad y algo más puede ser muy fina, y es fácil que se distorsione la realidad. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que realmente hayan intentado una reconciliación, pero que no haya funcionado. Las relaciones son complicadas y a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. La presión mediática constante, la distancia por los compromisos laborales, las expectativas del público, todo esto puede ser un cóctel explosivo que acabe dinamitando incluso el amor más fuerte. Quizás se dieron cuenta de que aunque se quieren, sus vidas han tomado rumbos diferentes y que no encajan como antes. Profundicemos un poco más en estos obstáculos. La carrera de Kerem en Hollywood, aunque incipiente, implica viajes constantes, rodajes lejos de casa y una agenda frenética. Hande, por su parte, está en la cima de su carrera en Turquía, con proyectos que la mantienen atada al país. ¿Cómo conciliar dos vidas tan distintas? ¿Cómo mantener viva la llama del amor a miles de kilómetros de distancia? Además, la presión de los fans puede ser asfixiante. Cada movimiento que hacen es analizado con lupa, cada palabra es interpretada, cada gesto es diseccionado. ¿Cómo vivir una relación normal cuando se está constantemente bajo el microscopio? La necesidad de privacidad se vuelve fundamental, pero casi imposible de conseguir. Y luego está la cuestión de la madurez personal. Ambos han crecido y evolucionado desde que terminaron su relación. Han aprendido de sus errores, han madurado como personas y como profesionales. Quizás se han dado cuenta de que lo que buscaban en una pareja ha cambiado, de que sus prioridades son diferentes. ¿Siguen siendo compatibles? ¿Comparten los mismos objetivos y valores? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Estamos ante una reconciliación inminente o ante un adiós definitivo? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos nosotros. Solo Kerem y Hande saben lo que realmente está pasando entre ellos. Y siendo honestos, quizás ni siquiera ellos lo saben con certeza. El amor es un sentimiento complejo, volátil y a veces contradictorio. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, escuchar los rumores y sacar nuestras propias conclusiones. Y por supuesto seguir de cerca sus movimientos en redes sociales, porque ahí, como siempre, encontraremos alguna que otra pista. Pero por favor, mis queridos cotillas, hagámoslo con respeto y con empatía. Recordemos que detrás de estas dos figuras públicas hay dos personas de carne y hueso, con sentimientos, con sueños y con derecho a la privacidad. Personalmente quiero creer en el amor. Quiero pensar que Kerem y Hande pueden superar sus diferencias y volver a estar juntos. Su historia fue tan bonita que me resisto a creer que haya llegado a su fin. Pero también soy realista y sé que no siempre los cuentos de hadas tienen un final feliz. La vida real no es una telenovela, aunque a veces se parezca. Lo importante es que pase lo que pase, ambos sean felices y encuentren la paz. Ya sea juntos o separados, se merecen lo mejor. Y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarles en sus caminos individuales. Dejemos de lado las expectativas y los deseos personales y brindémosles el espacio que necesitan para tomar las decisiones que sean mejores para ellos. En resumen, la situación entre Kerem y Hande sigue siendo un misterio. Hay indicios que apuntan a una posible reconciliación, pero también hay factores que sugieren que la historia de amor ha llegado a su fin. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja tan querida. Mientras tanto, seguiremos atentos a sus movimientos, analizando cada detalle y compartiendo nuestras teorías con ustedes. Pero, repito, hagámoslo con responsabilidad y con respeto. Y si me permiten una reflexión más profunda, quizás esta obsesión por la reconciliación de Kerem y Hande refleja una nostalgia por una época más sencilla, por un amor de cuento de hadas en un mundo cada vez más complejo y desilusionante. Buscamos en estas figuras públicas una confirmación de que el amor verdadero existe, de que los finales felices son posibles. Pero quizás la verdadera lección es que el amor puede tomar muchas formas diferentes, que los finales felices no siempre son los que esperamos y que lo más importante es ser feliz, ya sea solo o acompañado. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio.
Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliarán? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y por favor, sean respetuosos en sus comentarios. Recordemos que este es un espacio para compartir ideas y opiniones, no para insultar o criticar a nadie. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo chisme y estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo otomano. Hasta la próxima, cotillas. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque la vida es una telenovela. Pero por favor, no se olviden de vivir la suya propia.